involucrado en cómo el splicing se involucra, por ejemplo, en algunas enfermedades y cuál es la importancia de este proceso y en qué consiste. Entonces, para esto, dividí la agenda en la que vamos a hablar un poco sobre cómo se da la maduración del ARN, en qué consiste este proceso del splicing, algunos ejemplos. Entonces, lo que pasa es de que más o menos, perdón, o sea, más o menos hoy por hoy se sabe que era lo que hemos tratado y que se ha hecho como mucho énfasis en las clases, que generalmente todos los organismos eucariotas tenemos como siempre la misma cantidad de genes, pero que el proteosoma, la cantidad de proteínas que se pueden generar a partir de eso, es sumamente variable. Entonces, eh, ¿por qué se da esto? ¿Verdad? Y algo de lo que lo explica es este splicing. Lo que pasa es que se cree que más o menos del 35 al 65% de las proteínas que se forman en el organismo se dan por este mismo proceso, que es el que vamos a ver ahorita, y que de todas las mutaciones que existen, o sea, de todas las mutaciones que existen en el ADN que van a llevar que pueden llevar a consecuencias eh, como enfermedades, ¿verdad? El 10% está asociado a este proceso. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Verdad? Este es lo que hemos venido tocando como a la larga, ¿verdad? Que es como, o sea, el dogma de la biología molecular, ¿verdad? Que una vez que se replica el ADN se va a traducir a ARN y finalmente este ARN va a viajar al ribosoma y eso es lo que va a permitir de que se sintetice la proteína. Pero lo que pasa es que en los eucariotas es un poquito más complejo que esto, y esto se logra porque lo que pasa es de que el ARN tiene que llevar un proceso que se llama maduración. Entonces, inicialmente lo que pasa es que cuando la ADN polimerasa empieza a sintetizar durante el proceso de traducción de ARN a ADN, va a formar una hebra, ¿verdad? Que se llama ARN inmaduro. Entonces, para que este finalmente logre salir del núcleo y se convierta en un ARN maduro, usted tiene que tener por lo menos tres procesos en la maduración. Uno que se llama empalme, que está gobernado por un complejo que yo le puse ese aquí porque en todos lados aparece como con diferente nombre, pero o es liseosoma, que consiste en que una vez que se sintetiza esta hebra de ARN, que va a ser el ARN mensajero inmaduro, tiene segmentos de ADN que son traducibles y hay otros que no. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que entonces los exones son porciones de ARN que se van a convertir, que se van a poder leer y convertirse en aminoácidos ya cuando llega al ribosoma y sintetizar finalmente la proteína? Entonces, lo que pasa es que durante este proceso, cuando se da el empalme, los intrones, que son secuencias que tienen otras funciones, pero que no se van a traducir generalmente no se van a traducir en aminoácidos, tienen que ser retirados. Y esto se da por este complejo que se llama espliciosoma. Y finalmente, para que madure y pueda salir, tienen que haber otros dos procesos, que es que se pone un cap que protege, que protege de la degradación del ARN maduro en su segmento 5, que es una guanina metilada, y el agregarle la cola de poli A al final para que la, la molécula de ARN finalmente sea madura. Pero el concepto que hay que tener claro acá es de que un ARN que es inmaduro tiene secuencias que en algún momento van a generar aminoácidos cuando lleguen al ribosoma y otras que no van a ser traducibles, o sea que su función no va a ser corresponder a un aminoácido. Entonces, cuando se retiran estas secuencias que se llaman hidrones, que no van a salir del núcleo, generalmente, entonces se forma un ARN maduro, que es el que finalmente va a producir las proteínas. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Esto es lo que provoca la variación en el ADN y que, por ejemplo, los eucariotas, teniendo la misma cantidad de genes, con un mismo gen, puedan producir una secuencia distinta de ARN mensajero y el mismo cromosoma pueda sintetizar varias proteínas cuando el empalme de estas fracciones que se llaman exones se van a combinar en un orden diferente. Y a ese proceso se le llama empalme o splicing alternativo. Entonces, la misma hebra de ARN que es inmadura puede producir, cuando se vuelve un ARN maduro, distintos tipos de proteínas. Entonces, este es como el esquema sencillo, pero realmente lo que pasa es que los exones y los intrones entonces tienen
las secuencias que no son codificables tienen varias señales que tal vez, esto lo puse como ejemplo, pero no vamos a abordar mucho en eso, pero lo que pasa es de que estas secuencias en el esquema A, ¿verdad? Lo que se trata de ejemplificar es que en esas secuencias que no son codificables hay varias como secuencias repetitivas de bases nitrogenadas que van a tener funciones que pueden regular este proceso del splicing y que los intrones o los exones se combinen. Pero realmente lo que pasa es de que este espliciosoma, que generalmente está gobernado por estas proteínas que se llaman U, que son las que ven en el esquema E, es lo que van a permitir que se lleven varios pasos, ¿verdad? Y si eso no fuera suficientemente complejo, también existe un complejo mayor y un complejo menor, ¿verdad? La mayoría del splicing generalmente se va a dar por el complejo mayor, que más o menos esto permite la síntesis en un 99% de de la maduración del ARN. Pero básicamente lo que va a pasar es que si ustedes se acuerdan cuando vimos cuando vimos la molécula del ADN, los enlaces fosfodiéster van a ser rotos por estos complejos del espliciosoma por un proceso que se llama transesterificación, que va a romper el enlace y eso va a permitir de que finalmente se quite o sea, que el intrón se separe y juntar el nuevo exón, ¿verdad? Entonces, esta es una secuencia y eso es lo que está tratando de ejemplificar, de que hay varios complejos y estos complejos finalmente lo que van a permitir es que se pueda quitar o se pueda eliminar el intrón y el intrón finalmente salga como aquí por donde está el sol, ¿verdad? Entonces, por donde está como este como símbolo de sol, en donde finalmente el intrón ya fue eliminado y posteriormente al final de la secuencia, este mismo complejo del espliciosoma utiliza unas proteínas U que se llaman, que son las 10 y la 11 que van a permitir de que este proceso pueda continuar, lo que permite que se sigan agregando exones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí donde dice B y donde está la polimerasa 2, ahí dice U11, que estos complejos son los que van a permitir que se sigan, que es como el final de este complejo, de este proceso del splicing que permite que el siguiente exón se agregue. Bueno, entonces, donde ven como los símbolos de las estrellitas rojas, las estrellitas amarillas, que son las que están del otro lado del círculo y el triángulo, es de que en cualquiera de todos estos puntos del proceso se puede dar una mutación. Y al darse una mutación en cualquiera de estos puntos, pues van a producir cambios en la proteína que se conforme. No solo cambiando la proteína, sino que la misma proteína puede adquirir distintas funciones y en este caso, pues cambiar, por ejemplo, su vida media, cambiar los dominios del receptor, que es más o menos a lo que nos vamos a tratar de enfocar. Entonces, este splicing pues generalmente lo que habíamos visto antes, ¿verdad? En las diapositivas anteriores es de que se van a eliminar los intrones y posteriormente a eso, al eliminarse los intrones, se van empalmando uno a uno todos los intrones. Pero la verdad es de que esto generalmente se dan en los ARN mensajeros maduros que se llaman constitutivos o que generalmente siempre los producen las células. Y a eso era más o menos lo que estaba enfocado, creo, la pregunta del doctor Alvarado con respecto al PIB. Todas las células humanas tienen la misma cantidad de genes, siempre. Pero lo que pasa es de que bajo algunas condiciones específicas, y generalmente lo que se le atribuye también es este proceso del splicing, es de que bajo algunas condiciones específicas, por ejemplo, ya sea tejido específico o bajo alguna señal del receptor, lo que va a pasar es de que esta célula puede aumentar o disminuir la cantidad de proteínas por señales tanto extra como intracelulares. Y entonces, por ejemplo, un ARN maduro que generalmente era constitutivo, que codificaba una proteína siempre, 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 ahora va a producir una proteína alterna. Y esta proteína alterna, lo que quiere decir es de que el proceso normal del empalme se puede ver alterado por estos procesos. Entonces lo que puede pasar es de que en vez de usar, por ejemplo, el exón que siempre se utiliza, puede usar un exón alternativo y este es, o sea que el exón puede cambiar de posición, puede cambiar la unión tanto en el sitio 5 como en el sitio 3 de la hebra que se está formando del ARN mensajero, o se puede saltar el exón de empalme y pasar al siguiente, o sea, eliminar un exón. Entonces, esto va a provocar
de que se creen de una misma proteína varias proteínas que aunque son la misma, pueden ser trans o isoformas y estas pues pueden tener en algún momento alguna actividad distinta a la que originalmente se habían formado. Entonces eso permite que, por ejemplo, cuando algunas regiones en el ADN se encuentran inactivas hasta que llegue el factor que va a estimular la producción de esta proteína, para que esta proteína se empiece a producir, entonces pueden pasar varias cosas, ¿verdad? O un gen que estaba inactivo se activa y empieza a producir la siguiente proteína por un factor por un factor que afecte en la membrana celular o intracelular como factor de señalización, o puede ser que, por ejemplo, algunos tejidos específicos, como por ejemplo, em, ¿qué podría ser? Como por ejemplo, que en el páncreas, por ejemplo, la porción exógena del páncreas, las células produzcan amilasa, por ejemplo, esto se da porque ellos tienen como ese gen de ARN que sí se puede, que es traducible, o sea que es traducible y entonces el ARN maduro pues lo va a producir solo ese tipo de célula específica. Entonces, este, este empalme alternativo puede traer consecuencias para dentro de las células y generalmente cuando hay mutaciones, por ejemplo, puede darse en situaciones en las que hay mutaciones o puede darse en situaciones fisiológicas que van a ser inducidos por los mismos factores que estimulan a la célula. Por ejemplo, el gen BCL puede tener dos funciones y puede ser de que sea apoptótica o puede inhibir la apoptosis, ¿verdad? Entonces lo que pasa es de que hay dos tipos de proteína BCL, ¿verdad? Una que se llama un segmento largo o largo, por eso tiene la L, y uno corto o pequeño, ¿verdad? Que se llama small. Entonces lo que pasa es de que cuando se pierde un segmento o cuando no se empalma y se salta ese exón, entonces eso hace que la proteína BCL sea más pequeña y por lo tanto de que tenga predisposición a, a que la célula se muera, ¿verdad? Y siempre y cuando el BCL pues se siga sintetizando como su fibra larga, va a inhibir las señales de apoptosis. Entonces, y otro de los ejemplos que generalmente, pues, otro de los ejemplos, ¿verdad? Es la talasemia. En la talasemia, por ejemplo, en la secuencia del ARN existe de ARN maduro, inmaduro, existe un exón que es el exón 6 y cuando este exón se quita, por ejemplo, el receptor CD95 que es sensible a FAST, no puede recibir su ligando FAST y por lo tanto pues la célula no se muere. Pero cuando este exón no se elimina en un modo de splicing alternativo, lo que va a producir es de que el receptor FAST sea más sensible a su ligando y por lo tanto le va a tener predisposición a que la célula entre en apoptosis. Entonces, otro de los ejemplos, ¿verdad? Es el gen de la piruvato sinasa, que el gen de la piruvato sinasa existe un proceso que se llama del splicing alternativo en el que cuando se está madurando el ADN puede cambiar en la posición, en la fibra, en la hebra de ARN maduro puede contener el exón 9 o alternamente en su otra isoforma 2 puede tener el exón 10. Entonces lo que pasa es de que cuando la isoforma es 1, que generalmente es la más frecuente en todas las células, que en las células adultas se podría decir, o en los tejidos somáticos que no están en división, esta no puede hacer glicosis aeróbica, ¿verdad? O no puede utilizar el lactato por ejemplo, para producir energía como generalmente se da en el metabolismo de los tumores, pero en las células embrionarias o en las células tumorales, la isoforma M2 permite que se pueda utilizar esta vía, ¿verdad? Em, entonces, por ejemplo, utilizaban el ejemplo de la proteína COX, ¿verdad? Porque la proteína COX dentro de su secuencia, ¿verdad? O sea, la COX-1, por ejemplo, tiene 11 exones y 10 intrones, y la COX-2 tiene 10 exones y 9 intrones. Y la mayoría de estos intrones
la mayoría de estos exones, perdón, tienen funciones específicas. Por ejemplo, el uno o 2 es el que permite que se utilicen las proteínas COX como señal péptica. Pero, por ejemplo, su función catalítica está gobernada por los exones a partir del 4 y del 5, ¿verdad? Y su dominio de membrana, por ejemplo, está gobernado por un exón específico. Entonces, esta proteína tiene cuatro aspectos cuatro dominios, se podría decir que es la señal peptídica, el dominio para que el COX se dimerice, el dominio catalítico y el dominio de la membrana. Entonces, hay varias isoformas que se pueden dar cuando se va dando este fenómeno del splicing y entonces eso hace de que haya una variabilidad tanto de proteínas COX-1 como de COX-2 al darse el proceso que hemos ido discutiendo previamente. Entonces, no quise ahondar mucho, pero solo uno de los ejemplos es este, que, por ejemplo, de lo mismo que veníamos hablando, el espliciosoma generalmente puede provocar este empalme alterno. Entonces, pues lógico, o sea, si este empalme, por ejemplo, como en el ejemplo de la talasemia, logramos eliminar como ese proceso en el que ese intrón se conserva en la fibra madura, y siempre se elimine, entonces eso va a permitir de que pues no se dé el fenómeno, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en algunos modelos, por ejemplo, usar la espliceostatina evita, que por ejemplo evita como esos errores durante cuando este cofactor, que generalmente es SSA, dentro del núcleo, pues estimula este correcto proceso del splicing. Cuando está en altas concentraciones, pues evita que, que estos empalmes alternos se den, ¿verdad? Entonces, como conclusión, pues el proceso de maduración del ARN es un proceso que nos permite aumentar el proteosoma, ¿verdad? El espliciosoma este proceso se llama splicing o empalme, ¿verdad? Y pues uno de los objetivos es utilizarlo como diana terapéutica para nuevas estrategias de abordaje, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que tenía preparado. Solo voy a